Entonces yo le decía una matriz que está creada de manera vacía y una matriz que ya lleva datos. Como nosotros vamos a necesitar 7 imágenes, entonces aquí tendríamos que tener 7 textos. Ahorita de ejemplo yo solo voy a poner 4. Entonces con esto nosotros ya tenemos las 5 variables y 2 de ellas son matrices, ¿ya? Porque son variables especiales. En este caso, vamos a crear una función, ¿sí? La función se va a llamar, le vamos a poner un nombre, ¿verdad? Un nombre decente. La función se va a llamar cambiar, cambiar imagen, imagen, que es la que se va a encargar de estar cambiando las imágenes. Pero esta función va a ser una función parametrizada. ¿Por qué? Porque puede ser que usted presione el botón siguiente o el botón anterior. Entonces, ¿qué es lo que la función va a recibir aquí? El botón. Repito, cambiar imagen se va a encargar de cambiar las imágenes, pero la pregunta es, ¿hacia dónde se va a cambiar la imagen? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Eso va a depender del botón que usted presione. Entonces, ¿cómo podríamos llamar a ese parámetro? Ese parámetro se puede llamar un botón. ¿Por qué? Porque es lo que se va a presionar, el botón. Entonces, ¿verdad? Dejamos ese nombre, botón, pero ¿cómo puedo saber si el botón que se presionó es el anterior o es el siguiente? ¿Se acuerda que les enseñé las dos condicionantes? ¿Cómo puedo hacer dos condiciones? ¿Con if o con case? Más de dos condiciones. ¿Con if o con case? Con case, así es, porque con if solo puedo hacer una pregunta y voy a tener una respuesta si esa pregunta se cumple o otra respuesta si no. En cambio, con case puedo verificar cualquier pregunta. Entonces, yo necesito preguntar si es el anterior o si es el siguiente. Por lo tanto, en switch, yo le voy a consultar qué trae botón. Por ende, voy a mandar el parámetro botón. Entonces, si botón trae btn and, significa que se presionó el botón anterior, por lo tanto, yo voy a buscar todas las imágenes que estén antes. O sea, voy a ir, digamos, presionando el botón que está a la izquierda. ¿Sí? Vale, pero cuando presione ese botón que está a la izquierda, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan que nosotros creamos una variable que se llama actual? ¿Sí? Aquí la variable actual la vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque cuando yo presiono anterior, yo voy a buscar la imagen que está antes de la que yo tengo enfrente, que es la actual. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cómo hago para buscar una imagen que esté antes de la que tengo? Le tengo que decir la siguiente instrucción. Más igual menos 1. Más igual va unido. Esto no lleva separación porque es una instrucción que me permite agregar. Igual, igual es para comparar. Más igual es para agregar algo más. ¿Sí? Pero como aquí yo estoy agregando más, pero a la inversa. Acuérdese que esto es una ruleta. Le voy a poner el ejemplo acá, en pizarra.
Va, viene usted, lo voy a hacer con el lapicito, y tiene acá la imagen. Entonces, aquí decíamos, tiene el botón que va para acá, el cuadrito, pues se me fue, y aquí tiene el otro botón que, ay, perdón, lo dije mal, espérenme, voy a borrar aquí el borrador, ahí está. Tiene este que va para acá, ahí sí, y este que va para acá, ¿ya? Va. En puntos contrarios, si voy a la izquierda, esto es menos. Y si voy a la derecha, esto significa más. O sea, negativo, positivo. ¿Se entiende? Si yo presiono este botón, le estoy diciendo que quiero agregar una imagen, pero que está antes. Por lo tanto, es una menos de la que yo estoy. Por esa razón, regreso al código, la instrucción es agregar una imagen menos uno. O sea, una imagen que está antes de la que tengo en pantalla. Por eso lleva esa instrucción algo rara. ¿Ya? Va. Entonces, esa sería, digamos, la instrucción. Punto y coma. ¿Ya? Cuando ya se agregue, voy a hacer un if acá. ¿Se acuerdan cómo es el if? Primero la palabra if, paréntesis. Voy a hacer una pregunta y le voy a decir, si actual es igual, aquí nos va a pasar algo, pero se nos olvidó poner algo, ya lo vamos a hacer. Es igual a 0, ¿sí? Si actual es igual a 0, entonces actual va a ser igual al límite. Vale, les voy a poner, ahorita el límite no tiene nada por el momento, pero vamos a hacer lo siguiente. Límite le vamos a poner ahorita un valor para que se entienda. Digamos que el límite es igual a, ¿qué? Igual a 7, un ejemplo. Entonces significa que cuando la imagen actual sea igual al límite, o sea que sea la número 7, ¿ya? Eso le estamos diciendo. Que actual sea igual al límite, que sea la número 7. Si actual es igual a 0, ¿por qué? Porque 0 no existe. Existe del 1 al 7. Entonces le estoy diciendo que si en algún caso esta variable toma este valor, que le coloque el número 7 para que nunca tenga 0. No sé si se entiende esa parte porque es un poquito confuso. Me dicen, por favor, porque yo aquí estoy explicando, ¿verdad? No, porque aquí estamos, vale, vengo yo y le digo menos, 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 menos. Acuérdese, ¿cómo funcionan las matrices? Las matrices tienen índices y tienen elementos. ¿Cuál es la diferencia del índice con el elemento? Eso lo vimos en la primera clase. El índice inicia de 0 y el elemento inicia de 1.
¿Qué es el índice? El índice es la posición del elemento y el elemento es la cantidad. Entonces, si yo veo este ejemplo, ¿cuántos elementos tengo ahí? Walter, ¿cuántos elementos tengo? 4. 4. Porque los elementos son cantidades. Es algo que puedo juntar del 1 a la cantidad que tengo. Pero si yo digo índice, estoy hablando de la posición del elemento. Y nosotros dijimos que el elemento inicia desde la posición 0. Entonces, cuando yo repaso la matriz, repaso las posiciones de cada elemento. Por lo tanto, en algún momento yo voy a llegar a la posición 0. Pero la posición 0 como elemento no existe. Entonces le estoy diciendo que cuando él encuentre 0, le coloque el valor del límite, que en este caso nosotros como ejemplo le pusimos 7. ¿Ya? Pero vamos a tener 7 imágenes. Por lo tanto, a nivel de índice, el límite, ¿cuál sería el valor que tendría que tener? Repito la pregunta. Vamos a tener 7 imágenes, pero el límite va a tener el valor del índice. Por lo tanto, el límite, ¿cuál es el valor máximo que debería de tener? 6. 6. ¿Por qué? Porque estamos hablando del índice. Por lo tanto, son 7 imágenes y como el índice inicia de 0, el valor máximo del límite es 6. ¿Se entiende? No hablo de elemento, hablo de índice. ¿Ya? Entonces significa que cuando yo llegue al 0, él me va a mostrar la imagen que está en el índice 6, que sería la última imagen. ¿Ya? Pero eso sí es 0. Ahora, ¿qué pasa si no es 0? O sea, ¿por qué? Vaya? Porque me puede estar mostrando la de la posición 5. Entonces, actual, si no es 0, actual me va a devolver lo que actual tiene. O sea que dentro de esta variable estoy guardando lo que actual está recibiendo aquí. Acuérdense, la variable ya la tenemos definida como un valor de 1. Entonces, si yo vengo aquí y la imagen que está, digamos, pasé a la siguiente y voy por el número 3 y yo le doy a la anterior, voy a regresar a la número 2. Pero a nivel de posición, estoy regresando a qué número. Yo quiero que se diferencie bastante eso. Elemento y índice. El índice es la posición del elemento. Y el elemento es la cantidad que tiene la matriz. Entonces, si yo estoy en la posición 3 y regreso, voy a regresar a la posición 2 y la posición 2 es el elemento 1. ¿Se entiende esa lógica? Porque ahí no la inventamos nosotros, ¿verdad? Sí la crearon. ¿Ya? Entonces, así trabajaría. Si yo no soy 0, entonces quédate con la posición que me mandaste. Pero si yo soy 0, entonces me vas a dar el valor del límite, que sería la última imagen. ¿Se entiende? Ahora, pero esto es si yo presiono el botón anterior. Vamos con el siguiente caso. Entonces aquí yo le digo break, ¿por qué? Uy, perdón. Le digo break porque aquí terminé con el primer caso. Vamos con el segundo caso. El segundo caso es si yo presiono el botón que le pusimos así, BTN5.
que significa siguiente. Si yo presiono este botón, ¿cuál sería el proceso a realizar? Como es positivo, ¿cómo quedaría la variable actual? Simplemente sería agregar más igual 1. No necesita ponerle otro símbolo. ¿Por qué? Porque ya con esto es agregar. Y por ende, como es positivo el número, va siguiente, 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 siguiente. Vamos para el lado derecho. ¿Ya? Va. Punto y coma. Va. Pero de igual manera va a tener el mismo problema. Porque yo voy a decirle siguiente, 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 siguiente y siguiente. La diferencia acá es que en lugar de decirle igual a 0, la pregunta va a cambiar, porque aquí en menos sí va retrocediendo y por ende va a llegar a 0. Pero aquí la pregunta va a ser la siguiente. Si if, en este caso el if, actual es mayor que el límite, si actual es mayor que el límite. ¿Por qué, vaya? Porque si yo le doy siguiente, voy a llegar a las 6. Y cuando le dé siguiente, ¿existe una 7? ¿Una posición 7 existe? No, porque nosotros en posiciones solo vamos a tener hasta el número 6. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le dé siguiente? ¿Qué va a pasar cuando yo le dé siguiente? Me va a dar error porque no existe una posición 7. Va a llegar hasta las 6. ¿Qué tendría que hacer? ¿A qué elemento me tendría que pasar cuando yo llegue a la última imagen? A la primera. Entonces, actual sería igual a 1, como a un principio. Regresaría. Así es. O sea, es como una ruleta de imágenes. Si voy para la izquierda, voy a irme al revés. Voy a pasar de la, de la 3 a la 2 a la 1 y así. Si le doy siguiente, voy de la 1 a la 2 a la 3 a la 4. Si voy anterior, voy de la 1 a las elementos, ¿verdad? A las 6, de la 1 a las 7, a las 6, a las 5, a las 4 y así, ¿verdad? Como una ruleta, como en una ruleta. Vale. Entonces, ¿pero qué pasa si todavía no he llegado al límite? ¿Qué pasa si todavía no he llegado al límite? Sí que siga trabajando. Va a ser igual a la actual. Si todavía no he llegado al límite, que siga corriendo, que pase a la siguiente, que pase a la siguiente, que pase a la siguiente. Hasta que finalice nuevamente. Y ahí está, miren. Y eso es todo. Con eso ya tenemos el funcionamiento de cada botón. Uno va a pasar imágenes anteriores y otro se va a dirigir a la siguiente. No sé si se entiende, no sé si hay alguna duda. Eh, no sé, usted me dice, yo le vuelvo a explicar, por mí no hay ningún problema. Noemí Walter, me dicen, ¿todo bien? ¿O alguna duda? Todo. Ok, Walter, gracias. Aquí, chicos. Oye, ni modo, aquí la programación al inicio se siente como que está hablando de otro idioma, pero poco a poco uno empieza a detectar. Eso sí, claro,
Uno aprende, digamos, pequeñas cosas. Por ejemplo, ¿qué hace esto? ¿Qué significa esto? Ah, esto significa que lo que está aquí es menor a lo que está aquí. ¿Ya? Eso significa. Pero, ¿qué es esto? Ah, esto es un valor numérico. ¿Por qué sé que es un valor numérico? Porque aquí lo definimos como una variable numérica. Entonces le estamos diciendo que lo que tenga esta variable va a ser menor a esta variable. ¿Y cómo lo sé? Porque también límite es una variable numérica. Todo hay que irlo relacionando. ¿Ya? Va. Pero esto, ¿para qué me va a servir? Me va a servir para que se cambien dos cosas, no solamente una. Ok, Noemi, gracias. No solamente una. Voy a guardar cambios. Guarde cambio por cualquier cosa. Regreso a la pizarra. Va. ¿Qué vamos a cambiar con esto? Con este botón cambia la imagen y cambia el texto que va a ir aquí, vean. Con este botón cambia la imagen y cambia el texto. Solo que cada quien hace su función. Vale. Entonces, pero la pregunta es, ¿cómo voy a hacer que esto trabaje y que se vaya cambiando la imagen? Como ya lo dijimos, esto viene siendo como una ruleta o como un lazo. Usted le va dando vuelta hasta que finalice todo. Pero nosotros lo estamos convirtiendo en un lazo infinito, que cuando llegue al último regresa al primero. Pero eso gracias al funcionamiento que le hemos dado a los botones. La pregunta es, ¿cómo hago para repasar la información? ¿Cómo hago para ir repasando las imágenes? Para eso, regreso al programa. Lo que usted hace es, eso lo vamos a poner acá. Mire, lo vamos a poner después de esto. ¿Sí? Ubíquese después de la matriz texto, ahí presiona un enter y ahí vamos a crear una instrucción que me permite a mí utilizarla para poder repasar una matriz. Vale. Nosotros en la parte de arriba creamos una variable llamada i. ¿Se acuerdan de esa variable? Que le dije que significaba índice, solo que utilizamos la primera letra. Entonces, esa variable la vamos a utilizar en una instrucción que se llama for. ¿Y qué es for? Es una instrucción que me permite repasar matrices. A esta instrucción se le llama lazo repetitivo o bucle. Así se le llama. Entonces, esta instrucción, igual que tiene la siguiente estructura, los paréntesis y las llaves. Adentro de los paréntesis se hacen literalmente tres condiciones. Aquí no lleva una, lleva tres. Lo primero que hacemos es decirle que la variable i que creamos ahí arriba va a tener un valor de 0. Como, bueno, una cosa es que el índice inicie de 0. ¿Ya? Pero, ¿será que yo puedo modificar cómo quiero que inicie el índice de mi propia matriz? A buscar, por ejemplo, yo quiero que inicie a buscar desde la número 1. ¿Será que yo lo puedo modificar? Sí. Y eso lo puede hacer usted a través de los lazos repetitivos. Yo le puedo decir que i no equivalga a 0 como normalmente sucede, sino que i equivalga a 1, por ejemplo. Eso me ayuda a hacer una modificación de búsqueda. Yo le digo, ¿i es igual a 1? Sí. Entonces, ¿qué significa? Que esta variable va a tener como valor inicial el número 1. ¿Ya? Punto y coma. Y seguimos trabajando en ese mismo lugar. Va. ¿Cuál sería? Ese digamos que es el valor inicial. Ahora, ¿cuál sería la condición? La condición sería i es menor o igual
¿Por qué menor o igual? Porque le estamos dando el valor de 1. Entonces yo necesito que siempre llegue al número 1. Si yo le pongo menor, significa que va a llegar a 0. Y yo no quiero que llegue. En este caso, estamos queriendo que llegue a igualarse a 1. ¿Ya? También, no solamente que sea menor. Ahora, si y es menor o igual a qué, ¿con qué vamos a comparar el valor que tiene y? ¿Alguien me dice? Lo vamos a comparar con el límite. ¿Ya? Bueno, lo vamos a comparar con el límite. ¿Por qué? Porque el límite es el que tiene el valor numérico, que es la cantidad de, por decirlo así, que es la cantidad, o mejor dicho, que es el número del índice que maneja la matriz. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Cuando i sea menor o igual al límite, entonces, ¿qué va a pasar? Y va a incrementar. ¿Sí? ¿Qué significa los 2 más? 2 más solo significa incremento. Más igual es incremento y asignación al mismo tiempo. Esa es la diferencia. Más solo es incremento y más igual incremento y asignación. Ahí agrégalo por si acaso yo no se lo mencioné. Más igual es incremento y asignación al mismo tiempo. ¿Ya? En cambio aquí estamos incrementando nada más. Pero ojo, ¿qué se incrementará? Se incrementa el valor de i. ¿Cuánto valía i aquí? 1. La pregunta es, ¿y es menor o igual al límite? Sí, porque el límite es 6 ahorita. Entonces, ahí se le va a incrementar 1. Va a venir y va a pasar la segunda ronda. Ahora va a ser 2. Le estoy haciendo el proceso, cómo se va a trabajar internamente. Vale. Ahora y como ya se incrementó una vez, ya no vale 1, ahora vale 2. Entonces, y sigue siendo menor o igual al límite. Sí, sigue siendo menor. Entonces, y va a volver a incrementar. Ahora ya no va a ser 2, ahora va a ser 3. ¿Sigue siendo menor? Sí. Ahora ya no va a ser 3, va a ser 4. Va a volver a preguntar. Como sigue siendo menor, ahora ya no va a ser 4, ahora va a ser 5. ¿Es menor o igual? Sigue siendo menor, entonces va a incrementar, va a ser 6. ¿Y es menor o igual? Sí, es menor. No, ya no. Ahora es igual, pero como es igual, todavía se cumple. Entonces va a incrementar y va a llegar al 7. Ahora, ¿y es menor o igual al límite? Ya no. Ya no es menor porque ahora ya es 7. Entonces, en el momento en que esta condición ya no sea verdadera, ya no se cumpla, ya no diga usted sí, 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 en ese momento finaliza el lazo repetitivo. ¿Se entiende? En ese momento, este lazo, por decirlo así, la instrucción termina de procesarse. ¿Ya? Pero ese es el proceso interno. No es que así lo vayamos a hacer ahorita. Nosotros solo le vamos a dar un valor inicial. ¿Cuál va a ser el valor inicial? 1. Pero lo que yo acabo de hacer, de estarle cambiando los números,
Eso él lo hace internamente. Yo solamente el ejemplo para que usted vea que por qué se pone esta pregunta. Esta pregunta se pone porque este dato va cambiando según el incremento. ¿Se entiende? Vale. Pero ¿qué va a pasar? Si yo todavía no he llegado, ¿qué va a pasar adentro del for? Usted a la matriz que se llama IMGs le va a agregar a la posición de la matriz, bueno, va a crear un objeto. Vea, usted dentro de la matriz IMG en diferentes posiciones, porque I significa una posición. ¿Cuánto equivale I ahorita en pantalla? 1, muy bien. Entonces, en este lugar se le va a crear un objeto. Como es una imagen, hay una clase que se llama IMG que crea objetos de tipo imagen. Entonces, a la matriz llamada IMGs se le van a empezar a crear las imágenes que nosotros queremos mostrar en pantalla. Solamente con hacer este proceso, igualándole esa manera. De esa manera, el objeto IMG. ¿Qué dijimos que hacía new? Ajá, crear. Entonces está creando todas las imágenes. Vale. Ahora, la pregunta viene siendo, ¿cómo vamos a crear las imágenes que nosotros vamos a guardar? Le cuento, nosotros vamos a guardar las imágenes con un nombre, pero para que tengan una pequeña diferencia a cada imagen, usted le puede llamar, le vamos a llamar a todas con el mismo nombre. Si usted busca paisajes, entonces todas se van a llamar paisajes. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que va a tener paisaje 1, paisaje 2, paisaje 3, paisaje 4. Esa es una manera de que la imagen se llame igual y lo único que cambia es el número. ¿Ya? O puede llamarle foto 1, foto 2, foto 3, pero siempre va a tener un correlativo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer que funcione la búsqueda de las imágenes? Gracias a ese correlativo. Entonces, el colocarle el mismo nombre y colocarle un correlativo, más que todo, es un truco para que se procese la matriz. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Como nosotros hasta aquí ya creamos el objeto imagen, lo que vamos a hacer ahora es que a cada objeto le vamos a asignar la imagen que queremos. Entonces le vamos a decir punto src igual mías y aquí usted le dice el nombre que le ha puesto. Si le pone foto, entonces tendría que decir foto. Si le pone paisaje, tendría que decir paisaje. Pero ese es el nombre estándar que van a tener todos. Ahora viene el correlativo. Como los nombres van a ir unidos, no van a llevar espacio en blanco ni nada. Entonces, después de esto, ¿cómo concateno el número que quiero que se muestre? ¿Cómo concateno algo en JavaScript? Lo dije al inicio de la clase. Y lo hicimos en el ejemplo anterior, por cierto. Ajá, ¿cómo concateno en JavaScript? Una cadena. ¿Acuerdan? Una cadena, no elementos. Los elementos en una matriz se separan por coma. Pero lo que quiero hacer ahorita es concatenar una cadena. O un string, como lo queramos llamar. Yo dije, se concatena con el símbolo más. En Excel usted utiliza el asperson. En PHP, no sé si lo ha llevado, pero usted utiliza el punto. Y aquí en JavaScript, el más me sirve para concatenar o para sumar. En este caso, como estoy cadena de caracteres, entonces ahorita el más me sirve como una concatenación.
¿Ya? Va, entonces le hago una pregunta a usted. De lo que tenemos aquí, en este pedacito, ¿cuál de todas las variables va a manejar un número diferente cada vez que incremente? Repito la pregunta. De esta estructura que tengo en el for, ¿cuál de las variables que están ahí van a manejar un número diferente cuando se incremente? La i. Entonces la i la puedo utilizar como el valor numérico que va a ir cambiando. Por ende, ahí va a decir paisaje, si va por el número 1, va a decir paisaje 1. Si va por el número 2, va a decir paisaje 2. Si va por el número 3, va a decir paisaje 3. Así es. La i me sirve también como un indicador numérico. Más, lo que no me puede faltar es el formato de la imagen, ¿verdad? Porque estamos extrayendo un archivo real. La imagen sería, depende cómo usted la descargue. Si es JPG, si es PNG, si es GIF. En nuestro caso, por el ejemplo, le vamos a poner JPG. Y le ponemos el punto porque es parte de la estructura de un archivo, ¿verdad? Nombre, punto y extensión. Punto y coma. Vale. Y con eso, nosotros ya tenemos quién va a procesar las imágenes. Por el momento, ya lo tenemos. Hasta aquí solo procesamos imágenes. Los textos todavía no, pero ya estamos procesando las imágenes. Vale. Ahora, en este momento que nos queda, vamos a descargar, búsqueme por favor 7 imágenes. ¿Ya? Busque 7 imágenes, cualquiera. Bueno, en este caso nosotros pusimos paisaje. Como ya se nos va a terminar el tiempo, nos quedan 2 minutos, ¿verdad? Si se cortan, de igual forma habría que esperar otros 8 minutos y nos volvemos a conectar. Entonces, en este momentito vamos a descargar las imágenes y nos volvemos a conectar, ¿ok? Sí, 7 imágenes. Así es, 7 imágenes.